buenas tardes. Buenas tardes, Vivi, Mateo, Iván, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hola Sandra, hemos llegado, ya hemos pasado las 100, así que me parece que es momento como para presentarme y agradecer el espacio. Bueno, mi nombre es Viviana de Sousa Vieira y hoy traigo un taller que va a estar dedicado a la privación de la responsabilidad parental y la supresión del apellido paterno. Yo les he dejado material, así que cuando termine el taller ustedes pueden escribir un mail a graduados@derecho.uba.ar y en ese material les he dejado los fallos que me parecieron más interesantes y más cerca, no sé, en el tiempo, digamos. No hay muchos fallos de privación de responsabilidad parental, pero a mí me interesa en este caso hablar de la consecuencia que trae, hay muchas consecuencias, pero hoy vamos a hablar específicamente de la supresión del apellido. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces con este taller. Quiero agradecer al Centro de Graduados por haberme convocado. Estoy muy feliz de comenzar otra vez el año. Fui precedida también por una docente de categoría como la doctora Analía Raña, así que para mí es más que un honor estar aquí y compartir con ustedes, este taller que además tiene mucho de jurisprudencia, que es lo que a mí me interesa, no solamente volcar o dar un contenido de tipo teórico, sino también de tipo práctico. Bueno, vamos entonces al taller. Bueno, todos sabemos que la reforma constitucional de 1994, que incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, en especial la Convención de los Derechos del Niño, llevó a una modificación de la legislación, sobre todo la que llevó a la constitucionalización del derecho privado, y además llevó a suavizar la terminología, modificar y suavizar la terminología que utilizábamos en el derecho de familia, porque en realidad esta constitucionalización del derecho privado, donde impactó realmente, fue en el derecho de familia, donde hubo muchos cambios con respecto a derechos y deberes de la familia. Entonces ya no vamos a hablar de patria potestad, porque si hablamos de patria potestad estamos hablando de un vínculo que es verticalista. Entonces, si hablamos de patria potestad, ¿qué nos viene a la mente? El pater familia, ese pater que tenía la decisión de la vida y la muerte con respecto a los que estaban bajo su sujeción, que eran su esposa, que era la uxor en ese momento, las concubinas, los hijos y los esclavos. Esto es muy interesante. En cambio, con la nueva terminología de responsabilidad parental, ¿qué ponemos el foco? El foco lo vamos a poner en la democratización de las relaciones familiares. Como decía Mafalda, estamos todos en la misma situación en una familia. No hay jefes, ¿sí? Estamos todos igual. Bueno, en realidad este concepto, primero de patria potestad, modificado por la 23264 en el Código de Vélez, nos decía que la patria potestad era el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre la persona y los bienes de los hijos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación le agrega como un segundo párrafo. En el primer párrafo es lo mismo, ¿sí? Pero en el segundo, es decir, el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, le agregamos, ¿para qué? Para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sean menores de edad y hasta su emancipación. Bueno, entonces, el código les va a regular el
ejercicio de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Hoy vamos a hablar de esto, del ejercicio de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental puede suprimirse, es decir, vamos a hacer una distinción entre privación de la patria potestad y extinción de la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia? Que la extinción opera de pleno derecho. Y como vamos a ver ahora, el tema de la privación lo vamos a tener que solicitar y lo va a decidir un órgano del Estado, en este caso el Poder Judicial, si cumplimos determinados requisitos, si se dan las condiciones que dice el artículo 700 y si producimos la prueba necesaria para convencer al juzgador de que es necesario privar de la de la responsabilidad parental a ese progenitor. Y es así que el artículo 700 del Código Civil y Comercial de la Nación nos da los supuestos taxativos por los cuales podemos pedir la privación de la patria potestad a cualquiera de los progenitores. Primero, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso, ya sea contra la persona o los bienes del hijo. El segundo es el abandono del hijo, dejándolo en total estado de desprotección, aunque quede bajo el cuidado de un tercero. El tercero es poner en peligro la seguridad y la salud psicofísica del hijo. Y el último es haberse declarado su estado de adoptabilidad. Bueno, es decir, ¿desde cuándo comienza a correr esta sentencia de privación de la responsabilidad parental? En los tres primeros incisos, desde la sentencia. En cambio, en el último, que es en haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo, desde que se declara ese estado de adoptabilidad, ¿sí? Bueno, ya nos quedó claro que para privar a un progenitor de la responsabilidad parental necesitamos una sentencia judicial que expresamente la declare, ¿sí? Desde ya que esta privación de la responsabilidad parental tiene que ser excepcional. Por eso son casos taxativos. ¿Y por qué tiene que ser excepcional? Y acá tenemos que traer a colación este principio que lo vemos continuamente en el derecho de familia y que surge del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y del artículo 3 de la 26061, que es el interés superior del niño. Hoy no vamos a hablar del interés superior del niño, pero en función de ese interés superior del niño, vamos a tomar restrictivamente este artículo de privación de la patria potestad, porque todos sabemos que lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer en el seno de su familia completa, en la medida que se pueda, ¿no? Bueno, esta figura en realidad tiene graves consecuencias, por eso son taxativas. También tenemos que decir que así como este artículo permite la declaración de la privación de la responsabilidad parental, después de él, siguiéndolo, ahí nomás, pisándolo, está el artículo 701, que da la posibilidad de que esa sentencia se deje sin efecto, desde ya que por el juez, si los progenitores o uno de ellos, el que fue privado de la responsabilidad parental, demuestra que esa restitución se justifica en beneficio e interés del hijo. Otra vez, estamos mirando al artículo 3, al interés superior del niño, esa norma paraguas que vamos a escuchar en todo lo que esté relacionado con el derecho de familia, desde ya que esto va a ser evaluado en cada caso en particular. Se van a tomar esas condiciones fácticas que se llevan al juzgador. Cada una tendrá sus particularidades. Lo que no tenemos que dejar de prestar atención es quién es el protagonista principal en este proceso. Y desde ya, que es el niño, niña o adolescente. Este niño, niña y adolescente debe estar involucrado en este proceso, porque de él depende, de este proceso, consecuencias que van a impactar y que van a impactar en su crecimiento, en su psiquis. Por lo tanto, es tan importante que participe. Y quizás no alcance solamente con el derecho a ser oído, sino que va a necesitar defensa técnica,
a través de un abogado del niño. Y si realmente tiene edad y una autonomía suficiente como para ejercer sus derechos en forma individual, también podrá hacerlo. Todo eso surge del artículo 26, que nos dice, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la persona menor de edad que cuenta con edad y grado de madurez necesaria, entonces esa persona puede ejercer por sí actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Ahora, en situación de conflicto de intereses con su representante, que sería este caso, puede intervenir con asistencia letrada. Yo les diría que debe intervenir, tendría que intervenir con asistencia letrada. Como habíamos dicho, tiene que ser oída y también participar en las decisiones sobre su persona. Y tenemos un artículo también, que es el 679, también del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos habla del juicio contra los progenitores, que habilita al menor de edad a reclamarle a sus progenitores por sus propios intereses, sin previa autorización judicial, y en ese caso si cuenta con la edad y el grado de madurez necesaria. Desde ya que también vamos a tener que en cuenta el artículo 27, que los organismos del Estado le deben garantizar a estos niños, niñas y adolescentes, ya sea en cualquier procedimiento judicial, administrativo que los afecte, a ser oído ante la autoridad competente cada vez que el niño o adolescente lo solicite, a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribarse a una decisión judicial y, como habíamos dicho, a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia. En caso de no tener los medios económicos, el Estado va a tener que proveerle un abogado del niño. Otro de sus derechos, a participar activamente en todo el procedimiento y también a recurrir ante el superior en cualquier decisión que los afecte. Bueno, hasta acá hemos visto entonces que tenemos el artículo 700, ya estamos hablando, vamos a recapitular, la diferencia entre privación y extinción de la responsabilidad parental. Nos quedó claro que por el artículo 700, que es taxativo, son solamente esos incisos por los que yo voy a poder pedir la privación de la responsabilidad parental, ¿sí? Cuando a través de una sentencia, es decir, que él sea favorable, a diferencia de lo que es la extinción de la patria potestad, que se produce de pleno derecho. Y luego de la sanción del código, se sanciona la ley 27.363 en el año 17. Bueno, ¿qué agrega esta ley? Un artículo que es importantísimo, que es el artículo 700 bis del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y por qué digo que es importantísimo? Porque ya nos habla de la privación de la responsabilidad parental con una mirada de género, es decir, con otra perspectiva. En realidad lo que hace esta ley es advertir las consecuencias nefastas que se producen en la psiquis y en la vida de los niños cuando son víctimas colaterales de delitos contra sus progenitoras. Ustedes saben, yo creo que lo deben haber escuchado, bueno, los que son muy jóvenes seguro que no, pero en el 2008 hubo un caso mediático que fue el caso de Rosana Galeano. ¿Qué pasa con el caso de Rosana Galeano? Fue muy particular, era una chica muy joven de 29 años y estaba casada con José Arce. Este señor tendría, si ella tenía 29, el señor tendría 60 años en esa época. Tenían 2 hijos, 3 y 4 años. Bueno, parece que Rosana le había dicho a José que ella no quería seguir su relación sentimental y quería divorciarse. Un día, cuando ella estaba en el barrio privado donde vivían, entonces recibe una llamada. Ella estaba con la hermana, recibe una llamada porque
porque había quedado él a retirar a los chicos, ya estaban separados, y como no tenían señal, sale adelante de su casa y inmediatamente se presenta un desconocido, una persona, y la asesina de 6 balazos, ¿sí? Bueno, el tema en realidad fue muy mediático porque Arce pudo demostrar que en ese horario él estaba con otras personas, por lo tanto él no podía ser. Bueno, se los hago corta, en realidad se estableció que había sido el instigador, tanto él como la madre de él, que era la que habían pagado unos sicarios para que mataran a Rosana Galeano. ¿Cómo está esto relacionado con lo que yo les estoy diciendo, con esta ley? Esto está relacionado porque ¿qué pasaron con estos hijos? ¿Qué pasó con estos hijos? Ellos fueron condenados, tanto José Arce como la mamá de José Arce, es decir, la abuela paterna de los chicos. ¿Quién se quedó al cuidado? ¿Quién se quedó al cuidado de esos hijos durante más de 6 años? Arce y la abuela, porque tenían prisión domiciliaria por su edad. Una verdadera locura, es decir, que los hijos crecieron con el asesino de su madre, el mismo asesino que le había dicho muchas veces a Roxana que la iba a matar a ella y a los hijos. Los tíos maternos hicieron lo imposible para lograr una revinculación, pero hasta la muerte de José Arce, que fue en el año 2018 creo, los chicos todavía estaban con él. Ahora uno vive con el tío materno y el otro sigue viviendo con la abuela paterna, es decir, esa misma que había pagado a los sicarios. Bueno, en virtud de esto, en realidad, surge este y otros casos, porque era lo común que los chicos siguieran o en él la familia paterna, pero en este caso peor porque como tenía prisión domiciliaria se podía quedar a cargo de ellos. Entonces es una necesidad dictar esta ley, la ley 27363 del 17. Discúlpenme que yo no voy a cortar lo que estoy en este momento hablando, porque si no solamente pierdo el hilo de lo que estoy diciendo, sino que no llego, porque es mucho contenido. Yo les iba a contestar cuando terminaba, pero bueno, ya que estamos, ya yo creo que lo han escuchado, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué nos dice el artículo 700 bis? Entonces, incorporado por esta ley 27363, dispone la privación de modo automático, ¿sí? Automático, no es como la otra que estamos viendo, el 700, que yo tengo que a través de una sentencia judicial convencer al juzgador. Yo estoy hablando de otra cosa. La del 700 bis es de modo automático y dispone la privación de la responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de determinados delitos. Uno es ser condenado por el delito de femicidio. El otro es por el delito de lesiones graves contra el otro progenitor o contra el hijo o hija de que se trate. El otro es ser también condenado, siempre como para que yo no vuelva a decir autor, coautor, instigador, cómplice de los delitos contra la integridad sexual, contra el hijo o hija de que se trata. Entonces, también procede esta privación de la responsabilidad parental de todos estos delitos cuando también se configuren en grado de tentativa. Eso dependerá si corresponde o no según el delito. Entonces, la condena penal firme produce entonces de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. Esa sentencia tiene que ser comunicada al Ministerio Público y además a las defensorías zonales y al Consejo de Derechos. Bueno, como les había dicho, esto es grave, en realidad, todos esos delitos, porque aunque a los niños, niñas y adolescentes muchas veces en casos de violencia de género se los caracterizan como subafectados,
a veces no es que son subafectados, son afectados directos, porque son los testigos de los malos tratos, de las lesiones o en casos gravísimos del femicidio de su madre. Entonces es como que tienen una doble condena, es decir, su madre ha muerto en manos de este padre que es un homicida y tienen la posibilidad encima de ser cuidados por ellos, por ese homicida, o volver a tener contacto, porque, a ver, antes lo que se intentaba hasta era revincularlos otra vez, aunque los chicos no querían, pero se seguía. Ahora con este artículo es como que queda bien claro, condena por estos delitos, se terminó, privación de la responsabilidad parental automática. Bueno, hemos hablado de la privación de la responsabilidad parental y esto trae muchos efectos, pero hoy vamos a hablar de uno en particular que es la supresión del apellido paterno. Y para hablar del apellido paterno, ¿de qué tenemos que hablar? De la identidad de una persona. Y esto es interesantísimo porque si hablamos de identidad, y ustedes saben bien que en la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 7, 8 y 9 son los llamados artículos argentinos. Son los artículos incorporados bajo la solicitud de las abuelas de Plaza de Mayo que trabajaron arduamente para que se tuviera en cuenta ese derecho a la identidad. Por lo tanto, es un derecho a la identidad muy fuerte. Entonces, ustedes me pueden decir, entonces, ¿cómo vamos a suprimir el apellido? Y acá está el kit de la cuestión, que como decía el doctor Fernández Cesarego, tenemos dos tipos de identidades, una identidad estática y una identidad dinámica. La identidad no es algo físico, nada más que físico. Tampoco es fijo e inmutable, ¿sí? Porque se va modificando, porque todos tenemos diferentes historias de vida. Y esas historias de vida que nosotros tenemos es las que nos van haciendo la persona que somos. Y eso va cambiando día a día. Desde ya que hay una identidad que no vamos a cambiar, porque tenemos una identidad biológica, nacimos de tal y tal progenitor, tenemos una nacionalidad, tenemos unos rasgos físicos, tenemos DNI, la nacionalidad también la podemos cambiar, pero eso sería lo que es la identidad estática. En otro momento les podría hablar del género, pero el género también se puede cambiar. Miren cómo va cambiando. Antes, cuando hablábamos de identidad, solamente nos hablábamos de algo de que era inmutable nada más. No podemos hablar ahora de nada que sea inmutable, porque cambia, todo cambia. Y esto está relacionado también con la autonomía de la voluntad. Imagínense la ley de identidad de género. No me percibo hoy, nací mujer, pero hoy no me percibo. Me levanto mañana, me voy al registro civil, pido el formulario y cambio. Entonces esto de que es inmutable cuando estudiamos en el derecho al nombre ya no es tan así. Porque ahora lo que tenemos que tener en cuenta es esa identidad dinámica, mi proyecto de vida, mi proyecto social que yo tengo de acá para adelante. ¿Qué es lo que completa mi personalidad? Porque mi personalidad está dada por las dos identidades, esa identidad estática y esa identidad dinámica. Si vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a encontrar el artículo 62, específicamente, que habla del nombre y nos dice que las personas humanas tienen el derecho y el deber y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde. Ojo, vamos a ver que eso tiene sus excepciones. El nombre, lógico, es el medio por lo que nos identificamos en la sociedad y está compuesto por el prenombre o nombre de pila que le decimos, más el apellido. ¿Qué es el prenombre? El prenombre es la forma de designar a un individuo y se adquiere cuando mis padres, por ejemplo, fueron y me inscribieron al registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Ya me pusieron el nombre, después veremos si lo mantengo o no. Puedo tener un seudónimo, yo escribo, así que podría hacerlo. Y el apellido es una designación común a todas las personas pertenecientes a una familia. Este derecho al nombre está consagrado también en los tratados internacionales, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la
Convención de los Derechos del Niño, todos los niños tienen derecho a tener un nombre en el Pacto de San José de Costa Rica. Pero el artículo 69 también me habla, al final, el cambio del prenombre o el apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos presupuestos. Primero, si voy a cambiar el nombre, tiene que haber justos motivos, desde ya que eso va a ser motivo de prueba. Pero además, a criterio del juez. Es decir, que el juez, de acuerdo a su sana crítica y en función de la prueba producida, va a decidir si cambia o no cambia el apellido de esa persona. Y acá en realidad, cuando vemos el cambio de nombre, ya es diferente que cuando hablábamos de privación de patria potestad, que me estaba hablando taxativamente, eran esos o esos. En cambio acá me dice que se consideran justos motivos, entre otros, porque puede haber miles de motivos. Bueno, hay varios, pero lo que a mí me interesa tratar con ustedes es un inciso que habla de la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, pero siempre que se encuentre acreditada. Por su parte, tenemos el artículo 70, que le sigue y me habla del proceso. Es un proceso especial, el del cambio de nombre. Todos los cambios de prenombre o apellido van a tramitar por el proceso más breve que prevea la ley local, siempre con intervención del Ministerio Público. Desde ya que va a poder formularse la oposición. Y debe publicarse en el diario oficial una vez por mes durante 2 meses, en el lapso de 2 meses. Y puede formularse esta oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde la última publicación. ¿Sí? La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas, y además se deben rectificar todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios. Pues yo compré una propiedad, es decir, ya no soy Viviana, voy a ser Catalina, y entonces lo tengo que cambiar. Entonces, la jurisprudencia en realidad, con sus diferentes resoluciones, fue estableciendo y delimitando esto que de lo que es justos motivos, es decir, este concepto, ¿qué es justos motivos? Bueno, y ahí vamos a encontrar diferentes criterios. Dependerá en cada caso de la valoración de la prueba. El tema es que en realidad esos justos motivos, lo que hay que probar, que derivan, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pero también de adultos, de personas adultos que también pueden pedir también la supresión del apellido paterno o materno, cuando se les causa un grave agravio material o espiritual. Desde ya entonces van a excluir todo lo que sea, me quiero cambiar el nombre o el apellido, vamos a decir, por una razón frívola, intrascendente, y no me gusta cómo me llamo, porque no se puede ni pronunciar. Bueno, no, de eso lo veremos, pero no está dentro de estas posibilidades. Bueno, vamos a ver algunos entonces, ya que hablamos de la parte del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya trae incorporada normas de forma. Entonces vamos a entrar directamente en los fallos que a mí me interesa compartir con ustedes. Bueno, a ver, hay algunos fallos, por ejemplo, que yo les traigo. Hay uno de la matanza específicamente, que a mí me encanta ¿no? Que es el juzgado número 5 de la matanza. Es un fallo de la doctora Maite Hernán, ¿no? Y se presenta una mamá en representación de su hijo menor de edad, con el objeto de llevar adelante la modificación del apellido, suprimiendo el que lleva como paterno. Bueno, se hace la entrevista. Este chico tiene 17 años en realidad, y en la entrevista este joven, manifiesta
sus motivos por los cuales no quiere seguir portando el apellido de su padre. En este caso en particular, el padre lo había abandonado cuando era muy chico y había joven durante toda su vida había tenido consecuencias psicológicas porque no se sentía representado con ese nombre, ¿sí? Habíamos hablado del tema de los justos motivos. Bueno, en este caso en particular, la doctora Maite Hernán hace todo este material lo tienen, ustedes todo este material lo van a tener si se lo piden al centro de graduados, ¿no? Y en este caso hace primero una delimitación de los artículos que va a tener en consideración para ver si cambia o no cambia el nombre de este joven. Bueno, específicamente de la partida de nacimiento, desde ya pues estamos hablando que tenemos sí o sí una identidad con la que nacemos cuando nos inscriben en el registro civil. Bueno, lo emplaza en un apellido, ¿no? Y en el caso el joven desea suprimir esa denominación, pues no se identifica socialmente con ella y con sus pares, sino con el apellido materno y también con el apellido de su familia materna, porque es la que con ellos ha construido una situación afectiva y familiar con el apellido de la progenitora, lo que guarda relación con la faz dinámica de su derecho de identidad. Lo interesante de este fallo, como habíamos dicho al principio, que también la reforma de las normas de fondo tienen ese impacto del derecho internacional, sobre todo de la Convención de los Derechos del Niño, y acá se le da la participación como protagonista en este fallo a este joven. Y está muy interesante el fallo porque utiliza la doctora Maite Hernán el lenguaje claro, para comunicar la sentencia a ese joven, ¿sí? Acá lo que nos dice del lenguaje claro, que no quiere decir que porque si uno habla con palabras sencillas, deja de lado la argumentación jurídica. La argumentación jurídica va a estar igual, pero planteada desde otro lugar, para que la persona, cualquiera, pueda interpretar lo que está diciendo esa sentencia, es decir, para que le llegue a conocimiento. Y es interesante esto porque surge no solamente de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? De la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también de una cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, donde ellos resuelven que todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten en forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando sintaxis y estructuras sencillas, pero sin perjuicio de su rigor técnico. Y les voy a leer cómo presenta la doctora Maite Hernán esta sentencia a este joven. En mi primer lugar, le dice, quiero agradecerte por haber conversado conmigo la semana pasada por medio de videollamada. Esa charla es tu derecho, como te expliqué, que surge de los artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normas. Para poder resolver tu petición, realmente era muy importante para mí poder escucharte. Voy a hacer lugar a lo que me pediste, porque luego de lo que hablamos y conforme a las constancias del expediente, realmente me convencí de que es lo mejor para vos llevar el apellido tal como único y principal en tu denominación. Decido así porque entiendo que es la real forma de garantizar tu derecho de identidad. Te sentís cómodo e identificado con ese apellido, te conocen en todos lados. Es una forma de reconocer el esfuerzo de tu madre y tu familia que fueron pilares de tu crianza. Y le termina diciéndole, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, éxito
trámites en la universidad, que empezás el año que viene, y cuando pasen lista, ya vas a figurar con el apellido que querés y te representa. Así que me parece una sentencia realmente ejemplificadora, porque este joven no solamente se fue con el cambio de apellido, sino se fue con una idea de lo paternal, les diría, y humanizado de la justicia. Ojalá todos los jueces puedan tener esa misma consideración. Hablando en general de la supresión del apellido paterno, van a ver que los fallos en realidad son más estrictos para cambiar el apellido paterno cuando es con relación a menores de edad y no tan así cuando estamos hablando de mayores, porque realmente hay un convencimiento. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿De quién viene la decisión? Eso es lo que hay que desentrañar. ¿Del niño, niña o de la madre, que todavía no ha procesado el abandono, no ha realmente aceptado que la relación se terminó, a veces pasó poco tiempo? Entonces es interesante en ese caso que tener en cuenta no lo que dice la madre, sino en ese caso en particular los niños. Bueno, hay un fallo que a mí me interesa porque en realidad es relacionado con otra de las causales, que es abuso sexual infantil, también, que habilita a solicitar la supresión del apellido. En este caso, no solamente el que vamos a hablar está pidiendo la supresión del apellido, sino también la privación de la responsabilidad parental. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿No es que había un abuso sexual infantil? Sí, pero fue condenado en primera instancia y luego Cámara de Casación por no tener la certeza, es decir, por falta de pruebas. En realidad, bueno, lo dejó libre y no hubo una condena. Por lo tanto, en este fallo en particular, lo que se va a solicitar no es solamente la supresión del apellido paterno, en realidad es conjuntamente. Ustedes pueden pedirlo conjuntamente. Privación, eso también es una cuestión de procedimiento. Privación de la responsabilidad parental y supresión del apellido paterno. Si ustedes pueden probar las causales, desde ya más bien un femicidio, pero por ejemplo en unas lesiones, o en este caso de abuso sexual infantil, pero donde hay condena, la privación, como habíamos dicho, es automática. Por lo tanto, a mí, ¿qué es lo que me queda? La supresión del apellido parental. ¿Sí? Que es un trámite rápido, que se puede hacer, que no es lo mismo que un juicio de supresión, bueno, que lleva su tiempo. Bueno, en este caso es un fallo de la Justicia de Paz de Villa Gesell. En este caso se priva al progenitor de la responsabilidad parental por abusar sexualmente de su hija, y como les había dicho, pese a ello, la justicia penal lo sobresee y suprime el apellido paterno. En este caso, lo que hace el juez es suprime el apellido paterno, decidiendo que portará el de su madre únicamente. ¿Y en qué se basa? Y a mí me pareció muy interesante este fallo, porque en la justicia penal, ¿qué tomó en cuenta? El principio indubio pro reo. Pero este fallo que yo les digo de Villa Gesell tomó otra postura, una postura que había presentado en un congreso un doctor Molura, por cual este doctor lo que argumentaba que cuando existió sobreseimiento penal en los casos de abuso sexual, ya sea de niño, niña y adolescente, por carencia de una certeza probatoria, es decir, que todavía hay dudas, se genera una duda, se le aplica entonces el artículo 1777 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en ese caso se consagra el principio pro niño. Es indubio pro niño. ¿Qué quiere decir? Que la duda quedó instalada en el proceso penal, benefició al acusado, pero no afecta al proceso civil. Entonces se va a poder seguir debatiendo en sede civil, ya no a partir de la culpabilidad del progenitor, sino a partir del daño ocasionado al niño, niña o adolescente. El artículo 1777 específicamente nos dice que si la
sentencia penal decide que un hecho no constituye el delito penal o que no compromete la responsabilidad penal de la gente, en el proceso civil se va a poder discutir libremente el mismo hecho en cuanto generador de una responsabilidad civil. ¿Sí? Ahora, en otro precedente, en contexto de pandemia, se solicitó también la supresión del apellido paterno de dos niñas, son niños, me parece que era un nene o una nena, víctimas de abuso sexual por parte de su padre. ¿Cómo sería en realidad el impacto? Acuérdense que tenemos que probar afectación física o psicológica. ¿Cómo será el impacto que los niños, cuando escuchaban el apellido del padre, que la misma escuela decidió llamarlo por el apellido paterno? Es decir, sabían cuál era su apellido porque tenían su acta de nacimiento, su registro civil, pero por los antecedentes del caso y como para ayudar, ¿no?, a sanar toda esta relación, la misma escuela a la que concurrían los niños había suprimido de facto ese apellido paterno. Bueno, y a mí me interesa también este fallo porque dice cosas muy interesantes, una de las cuales es: los niños, ¿qué esperan de los adultos en estas situaciones? Lo primero que esperan es ser creídos, es lo primero, ¿sí? Porque si no son creídos, van a aportar toda su vida esa falta de confianza ya hacia las personas hasta cuando ellos sean adultos. Creer en la palabra de esos niños es devolverle un poco de esa dignidad que fue avasallada por la persona que lo tenía que proteger y cuidar y no lo hizo. Un adulto, en vez de protegerlo, los dañó. Volvamos a la primera parte que habíamos hablado, ¿qué es la responsabilidad parental? Son esos cuidados que son nutricios para un niño, ¿sí? Yo no cuido a un niño dándole de comer y abriéndole la puerta de mi casa para que se acueste en una cama. Va mucho más allá. Es un acompañamiento para su formación psicofísica integral. Y este indubio pro niño o creer en los niños y realmente hacerlos protagonistas de estas situaciones es dar efectividad y eficacia a ese principio que tenemos tan desdibujado por ahí, porque es muy abstracto, que es el interés superior de los niños, ¿sí? Es un principio que en realidad a veces no podemos conceptuar, pero dependerá en cada caso en particular. Y entonces tenemos que tener en cuenta que hay una íntima relación entre lo que es la memoria, la reparación y el ser creído, porque la memoria no se borra. En algún lugar va a estar escondida y va a estar esperando que algún hecho despierte esa memoria. Si fui creído, si fui respaldado por el adulto, por mi progenitora, quizás que me quedé con mi progenitora, puede ser al revés con mi progenitor, es más fácil que yo pueda superar ese momento traumático, pero si no, no. Cuando en realidad no se escucha a los niños en este tipo de procesos, lo que se le hace es darle un golpe mortal. Es decir, es un ser humano que va a quedar fuera de la sociedad en muchos aspectos. Entonces es interesantísimo esto del pro niño, de esto del lenguaje claro, de la participación de este niño para que logre el objetivo querido. Y está relacionado con el artículo 706 de la tutela judicial efectiva. Es eso, la tutela judicial efectiva es ser operativo, esto del interés superior del niño, el principio de la capacidad progresiva, la de participación. Bueno, si no queda en letra muerta y en realidad no nos sirve. Y como último les quería comentar que no siempre se hace lugar a estos pedidos de supresión del apellido paterno. Por ejemplo, el juzgado de familia de la doctora
Sandra Veloso, que admiro porque tienes unas sentencias muy bien fundamentadas, en un caso, una resolución del 13 de mayo del 19, el juzgado de familia número 1 de Tigre, se resuelve rechazar el cambio de apellido paterno y adicionar y anteponer el de la madre porque no tenía. Y para llegar a esa conclusión se basó en el informe técnico del juzgado, que estableció en este caso que en realidad la decisión no era una decisión que tomaba el niño, que tenía 4 años, y además que su padre lo había reconocido y había estado presente en los primeros años. Y como tenía 4 años, se existía la posibilidad que volviera a revincularse con los padres, que pudiera hacer una reconstrucción vincular. Pero sí, la doctora entendió que se encontraba probado que la que se ocupaba cotidianamente de los cuidados de este niño era la madre y no su padre. Por lo tanto, en la identificación, en la faz dinámica de la identidad de ese niño, tenía que portar el apellido primero de la madre. Por lo tanto, no suprime el apellido del padre, pero sí antepone y adiciona el apellido de la mamá, que en ese momento hasta ese momento no lo tenía, no portaba, digamos, ese apellido. Bueno, esos son algunos fallos que tengo para compartir con ustedes. En realidad tengo varios fallos. Dejo 10 minutitos por si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, porque a veces me quieren hacer preguntas y yo no las contesto porque en realidad estoy hablando y entonces no me quiero cortar. ¿Se corta la transmisión? No creo. A ver, me reúno, hoy tuve una audiencia. A ver, bueno, no sé, acá Alfonsina me habla de violencia familiar y alimentos provisorios, pero no es hoy, la charla no es de eso. Por favor, a mí me gustaría si ustedes me pueden hacer consultas con respecto a este tema. Si me pueden hacer consultas con respecto a este tema. Tengo un último fallo, si no me quieren hacer preguntas o quedó claro o no entendieron nada, y bueno, no se preocupen porque lo volvemos a dar. ¿Puedo solicitarlo a un adolescente de 16 años? Por supuesto. Puede solicitarlo más bien que con la representación legal, y también podrías pedir, en ese caso, con solo, porque es adolescente, con la defensa técnica, cualquiera de las dos formas, como quiera, pero sí puede solicitarlo el adolescente, porque el afectado, bueno, siempre que volvemos a hablar de los justos motivos, ¿no? En realidad eso es interesantísimo, los justos motivos. Como tengo 10 minutos, vamos a hablar de otro fallo, un fallo que es más cercano en el tiempo, porque es del 30 de noviembre del 2020, es decir, que es fresquito, ¿no? Y en este caso se presenta una señora, y yo siempre hablo de una señora como que el imputado siempre es un varón, pero hay un caso también que lamentablemente no lo encontré, lo leí en estos días y no lo encontré, prometo que si lo encuentro lo envío al centro de graduados, pero no lo encontré, sobre la privación de la responsabilidad parental de una madre que abusaba sexualmente de sus hijos y además era violenta. Bueno, es un caso excepcional porque vamos a ver que en la mayoría de los casos la privación de la responsabilidad parental es hacia el progenitor varón. Bueno, en este caso también como el que estamos hablando, y acá se presenta una señora en el 19 por los graves hechos que fueron denunciados en el 2013 por delito de abuso sexual agravado cometido por el padre de sus hijos. En este caso lo que está pidiendo es el cambio de nombre, porque este hombre está condenado, ya está en la unidad carcelaria de Florencio Varela, por lo tanto lo que solicita ella es solamente el cambio de nombre, en este caso, es decir, está caratulado cambio de nombre, pero es la supresión del apellido paterno. En este caso dice que sus hijos fueron escuchados a través de la cámara Gesell y analizado oportunamente la prueba en sede penal, y quedó acreditado que eran víctimas del delito denunciado. Bueno, se escuchan los niños, está el informe pericial también, y ponderando los hechos, el juez aplica el artículo 69 por considerar aprobado los justos motivos. Y como regla, dice que como regla explica que se conserva el principio de inmutabilidad del nombre por
por estar comprometido el orden público, pero que esa norma justifica que haya excepciones, que son las que hemos hablado. Y en este caso, la perito que había entrevistado a la niña y decía específicamente, yo me acuerdo que tenía un trauma tal, que cada vez que decía, que nombraba el apellido de la madre, ella corporalmente cambiaba su actitud. Que al principio de la entrevista era una niña alegre, contestaba todo, se reía, pero cuando empezó a preguntar por el padre, ya su comportamiento corporal, sin decir nada, cambió. Y ella en este momento dijo que el apellido del padre en cámara Gesell le recordaba a una persona que le había hecho mucho daño, al que no puede ni mencionar como papá ni por su apellido. Entonces, de esa manera se pudo comprobar que había una carga muy importante para la psiquis de estos niños. De hecho, ella dice en un momento que además de recordar todas estas cosas tristes que le había pasado, era como llevar una mochila muy pesada. Y la única forma de soltar esa mochila era nunca más escuchar el apellido de su padre. Entonces, en ese caso, hace lugar a la acción el juez. En representación, los chicos son mellizos, y pasan a llamarse con el apellido materno, modificándose entonces sus datos registrales, reescribiéndolo en el registro civil y capacidad de las personas. Esto también es importante con respecto del apellido, porque el apellido está ligado a situaciones afectivas. Y todos estos hijos que se han quedado, no solamente con la progenitora, la mayoría de ellos han tenido el apoyo principal de la familia materna. Y portar el mismo apellido que sus primos, que sus tíos, que todos los que tienen cerca, que sus abuelos, los hace sentir que tiene ese los hace ver que tienen un sentido de pertenencia. ¿Sí? Esto también se da en algunos casos, creo que les mandé un fallo también relacionado al progenitor afín. Es decir, ¿qué pasa con ese progenitor que tomó el papel del verdadero, el progenitor afín, que tomó ese papel de cuidador, es decir, como realmente asumió esos cuidados, esos derechos y deberes que no asumió el primigenio? ¿Y qué pasa en estos casos? Bueno, en estos casos no podemos, por un cambio de nombre, solicitar y agregarle un apellido de un tercero. En ese caso ustedes van a tener que pedir primero la adopción integrativa y ahí mismo en la adopción integrativa incorporarle el apellido del progenitor afín. Bueno, creo que he visto más o menos todos los matices que puede traer este cambio de nombre, y si ahora me quedan 6 minutitos, estoy a su entera disposición. Si me quieren hacer alguna consulta, a ver. No. Dice, ¿la supresión del apellido paterno trae alguna consecuencia futura en la sucesión? No, porque los deberes quedan intactos. Dice, yo logré una supresión en el juzgado de familia número 2 de Quilmes de 2 hermanos mayores de edad. Como les decía, claro, es más fácil, es decir, la justicia, digamos, está más permeable a que sea de mayores de edad que de menores de edad. Dice, ¿es posible solicitar la supresión del apellido de un condenado por tentativa? Claro, acuérdense que habíamos dicho antes de la modificación del 700 bis, sí, por supuesto, yo se los aplicaría igual, porque en ese caso, ¿qué es lo que yo haría? Recurrir a los tratados internacionales de derechos humanos. Convención contra la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, cualquiera de las dos. Entonces sí, con esos, es decir, basándome en esas normas, yo podría pedir también la supresión aún en grado de tentativa.
Padre abandónico de hace 8 años se puede... A ver, estos son casos que ustedes me están preguntando muy, digamos, específicos. Habría que ver ese abandono, se puede probar cómo es. No es una cuestión de tiempo, sino que haya sido una cuestión grave y que haya afectado, lo que hay que probar, que eso haya tenido una afectación en el hijo, ¿sí? A ver, yo creo que... Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puede repetir el mail para pedir los fallos? Es el del centro de graduados. Graduados, el mail es, esto es el centro de graduados, pero el mail es graduados@derecho.uva.ar. Otra vez con esto de derechos hereditarios no pierde nada. Laura, Doc, ¿en el mismo proceso se puede pedir el apellido de la persona que hizo de padre? No, lo acabo de explicar eso, que es el progenitor afín. Bueno, ¿qué más? Por abuso hacia la madre, se puede solicitar mientras... Esto es mientras dura la IPP, la suspensión. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa en el caso de una mamá que tiene un hijo con disminución de sus capacidades de 4 años y un padre no solo los abandona, sino que fue preso por un delito menor? Y bueno, es lo que yo les decía, hay que fundamentar cada caso en particular y hay que también ver si eso afectó, digamos, al niño. Ella tiene una discapacidad y todo. El sucesorio ya se los contesté, no hay cambio con respecto al sucesorio. Es decir, los deberes se mantienen intactos. Me lo hicieron como 10 veces la misma pregunta. Quisiera saber si es posible la supresión del apellido paterno condenado por tentativa, por supuesto. Acuérdense que el 700 bis también es en grado de tentativa. Respecto de derechos hereditarios, la supresión, lo mismo, el derecho hereditario, volvemos a lo mismo. El privado no tiene, sí tiene, mantiene todas las obligaciones, lo que no tiene es el derecho, ¿sí? Bueno, para pedir la adopción de integración, ¿debo pedir antes la privación de la responsabilidad parental? Sí. Si se hace lugar el cambio de apellido con el apellido que no se ven eventualmente, pasa con el apellido de sus hermanos. No, a ver, esto es personal. Gracias a la mamá en representación. ¿Qué hay que hacer procesalmente luego de la supresión? Bueno, ir al registro civil, lo mismo que en la sentencia te va a guiar, eso lo dice la sentencia. Sentencia firme con supresión. ¿Qué pasa con el contacto? ¿Se elimina? Y por supuesto. A ver, se elimina porque si ese progenitor no aporta nada a favor del niño, ¿cómo va a seguir teniendo contacto? Específicamente es para eso. Eso también es un derecho, digamos, del progenitor. Y acá lo que pierde son los derechos, no las obligaciones. Esto yo creo que procede, el papá que los crió y todo, ya se los dije, como otra vez, ¿qué pasa con los derechos hereditarios? Pero eso ya lo dije. Escuchen otra vez un poquito. Y acá me vuelven a poner, el derecho sucesorio. Vuelvo otra vez con el... no sé, capaz que recién se habían conectado, Y después no se pierde nada. A ver, chicos, en realidad se mantiene. Bueno, ya Sony 59 deja los datos del fallo. Se ve que llegaste tarde porque los fallos se los he enviado al centro de graduados, ¿sí? Bueno, no quedó claro en cuanto me parece la responsabilidad parental. El tema de las obligaciones siguen vigentes. Yo veo que casi todos hacen esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Yo me despido, ya son las 19, terminó el horario, me va a cortar Zoom, así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes y espero que les haya servido esta charla.